Hagas lo que hagas, confía en tus instrumentos. Eso es algo que se inculca a todos los pilotos durante la formación inicial. Pero ¿qué pasa cuando en realidad deberían hacer todo lo contrario? ¿Alguien se atreverá a decir algo entonces? ¿Y qué pasaría si lo hace? Mantente al tanto. El 14 de noviembre de 1990, aeropuerto de Milán Linate, en el norte de Italia. Era una tarde nublada cuando dos pilotos de Alitalia bajaron de su taxi y entraron en la terminal del segundo aeropuerto de Milán, que en ese entonces había sido renovado recientemente. Estos pilotos ya habían realizado un par de vuelos juntos el día anterior, así que se conocían relativamente bien. Y ahora se preparaban para realizar 4 trayectos más en la tarde. Hacia la 1 de la tarde, hora local, entraron en la sala de tripulaciones y comenzaron a revisar el material de su sesión informativa previa al vuelo. Mientras hacían esto, les informaron que la aeronave que iban a volar, un elegante McDonnell Douglas DC-9 de 16 años, ya los esperaba en la plataforma. Los pilotos asintieron mientras seguían revisando las condiciones meteorológicas, los NOTAM y los planes de vuelo para los siguientes 4 trayectos. El primero los llevaría de Milán Linate a Frankfurt, en Alemania. Luego regresarían a Linate, seguidos de 2 vuelos cortos a Zúrich y de vuelta. Un día bastante estándar y relativamente corto, si todo salía según lo previsto. El clima al norte de los Alpes se mostraba algo nublado, con algunos chubascos y vientos leves del oeste en ambos destinos, pero en general la visibilidad era buena. El único inconveniente era que parecía que se podría formar algo de niebla sobre Linate en su último trayecto, lo cual por supuesto podría causar algunas complicaciones. Fuera de eso, no se esperaban mayores problemas. Así que los pilotos pronto se dirigieron a hablar con los 4 tripulantes de cabina para informarles lo que podían esperar de la jornada. El comandante era un ciudadano italiano de 47 años, con alrededor de 10.200 horas de vuelo acumuladas. Había comenzado su carrera en el ámbito militar, pero luego se había unido a la aerolínea de bandera italiana, Alitalia. Allí había volado en los DC-8, DC-9 y en el Boeing 727, antes de finalmente obtener su puesto de comandante en el DC-9. Esto significaba que tenía algo menos de 3.200 horas de experiencia en este modelo en particular, pero solo alrededor de 1.200 horas como comandante en él. Su compañero, el primer oficial para este día, tenía mucha menos experiencia, con un total de solo 831 horas de vuelo. También era italiano y en el momento de estos vuelos tenía 28 años. Había iniciado su carrera profesional como piloto el verano anterior, después de haberse graduado de la propia Academia de Vuelo de Alitalia. Ahora bien, no se sabe con certeza qué tan bien trabajaron juntos estos pilotos el día anterior, pero dada la gran diferencia de experiencia y el pasado militar del comandante, es probable que existiera una marcada diferencia de autoridad entre ellos. En todo caso, tan pronto como terminaron la sesión informativa previa al vuelo, todos se dirigieron a la aeronave, que había llegado a Linate más temprano en la mañana. Y cuando el comandante entró en la cabina de mando y comenzó a revisar el registro técnico, vio que el capitán anterior había anotado 2 observaciones, ambas relacionadas con los sistemas de navegación y de piloto automático. La primera decía VHF NAV 2 en posición 2 de radio seleccionada. VHF NAV 2 no proporciona indicación to from en el HSI 2. Y en posición de aproximación, tampoco hay indicación to from en el HSI 2. Y la segunda observación decía, aproximación simulada CAT 2. A 200 pies el piloto automático tendía a volar por debajo de la senda de planeo, luego regresaba a ella y después realizaba un descenso brusco. Se desconectó el piloto automático y continuamos volando de forma manual. Cuando se informó a los ingenieros en Linate sobre estos problemas, comenzaron por intercambiar los 2 receptores de radio NAV para ver si eso solucionaba la falla. Después de eso, autorizaron la salida de la aeronave, pero solo para aproximaciones CAT-1. Esto es algo bastante inusual, pero supongo que solo querían verificar si el problema era de los receptores o de los instrumentos. Y de todas formas formaba parte de un sistema redundante. Así que, aparte de esos problemas, la aeronave estaba en buenas condiciones, y después de completar la configuración, la tripulación despegó en su primer vuelo a las 14:07, inicialmente sin más inconvenientes. Ahora bien, no se sabe quién fue el piloto al mando y quién fue el piloto de supervisión en esos 2 primeros vuelos, pero considerando cómo operamos normalmente los pilotos, es probable que el comandante volara el primer trayecto y que el primer oficial volara los 2 del medio.
porque sabemos que él era quien volaba durante el tercer trayecto, cuando comenzaron los verdaderos problemas. En cualquier caso, la única falla técnica registrada tras el primer vuelo hacia Frankfurt fue un faro de iluminación en tierra dañado que tuvo que ser reemplazado durante la escala. Pero durante el segundo vuelo de regreso a Linate, esos mismos problemas con los radios de navegación se presentaron nuevamente. Solo que esta vez la falla ocurrió cuando el selector nav estaba en la radio 1 en lugar de la radio 2 como se había indicado anteriormente. Entonces, ¿qué significaba eso? Bueno, para entenderlo debemos analizar más de cerca los radios de navegación en el DC-9, así como la forma en que estaba configurado el sistema. Y esto es un poco complejo, así que tenme paciencia. Había instalados dos radios de navegación VHF que podían sintonizarse para recibir señales de estaciones VOR. Estas son radioayudas omnidireccionales que envían información sobre el rumbo exacto en el que se encuentra una aeronave con respecto a la estación utilizando algo conocido como radiales. Existen 360 radiales disponibles, la misma cantidad que grados hay en un círculo, en otras palabras. Y con la ayuda de los selectores de rumbo en los instrumentos HSI o indicadores de situación horizontal de la aeronave, se pueden seleccionar radiales específicos para navegar sobre ellos. Pero, por supuesto, para utilizar esos radiales es fundamental saber en qué dirección se está desplazando la aeronave, ya que podría estar situada en el mismo radial, ya sea volando hacia la estación o alejándose de ella. Y esa era justamente la indicación que tanto la tripulación anterior como los pilotos actuales habían observado con fallos en uno de los receptores. Ahora bien, además de recibir señales VOR, estas radios de navegación también podían configurarse para captar señales de un transmisor ILS que envía señales de localizador para ayudar a guiar la aeronave hacia la pista y señales de senda de planeo para guiarla horizontalmente hacia la zona de toma de contacto. Pero, ¿qué función cumplía entonces esa unidad de conmutación NAV que se mencionó en el registro técnico? Pues básicamente decidía qué información de cuál de las radios de navegación se transmitiría a los instrumentos del piloto. Con el interruptor en la radio 1, todos los instrumentos, es decir, los H, S, I1 y 2, y los indicadores automáticos de dirección, ADI 1 y 2, recibirían sus señales del receptor NAV 1. Y posteriormente, con la radio 2 seleccionada, ocurría lo contrario. Todos los instrumentos recibían sus señales de la radio 2. Pero cuando el conmutador se colocaba en la posición de aproximación, los instrumentos del comandante, HSI y ADI1, recibían sus señales del radio NAV 1 y los del primer oficial del radio NAV 2. De esa forma, había una separación de información durante la aproximación, lo que podía ayudar a identificar posibles fallas. También existía otra característica de estos radios de navegación que pronto jugaría un papel muy importante. Verás, la forma en que funcionaban estos antiguos instrumentos analógicos era realizando constantemente autoverificaciones de su propia salida. Y si se encontraba alguna falla, el indicador asociado se retraía y era reemplazado por una bandera de falla, indicando a los pilotos que no se podía confiar en esa parte del instrumento. Esto, por supuesto, era algo sumamente importante, pero hacia 1975, es decir, mucho antes de este vuelo, se descubrió que ciertos receptores de radio NAV tenían un pequeño inconveniente. Verás, una gran desventaja de los sistemas ILS analógicos era que, cuando el receptor NAV no producía ninguna señal de salida, pues bien, en ese caso, los instrumentos mostraban la misma indicación como si la aeronave estuviera perfectamente alineada con la señal correcta. Y esto podía ocurrir, por ejemplo, si se producía un cortocircuito o una interrupción de la señal entre la salida del receptor y el instrumento. Por eso, la mayoría de los receptores NAV habían sido modificados para mostrar la bandera de falla si eso llegaba a suceder, pero no todos. Como mencioné, esto se había señalado en 1975 y en el caso de las unidades Collins 51RA-2 Bravo no supervisadas. Se había recomendado que las variantes 108 fueran actualizadas a las variantes 109, que no presentaban este problema. Pero no todos los operadores siguieron realmente esa recomendación, así que en 1984, Douglas también emitió una carta a todos los operadores advirtiendo sobre la posibilidad de una indicación congelada del localizador o de la senda de planeo.
Ellos asumieron que todas las variantes de Collins ya habían sido actualizadas tras esa nota de 1975 y por lo tanto no incluyeron esos receptores en el grupo afectado. Ahora bien, los peligros de estas indicaciones congeladas también se expusieron más a fondo en un seminario en 1985 en los Estados Unidos, al que de hecho asistieron pilotos de Alitalia. Pero no se difundió mucha información sobre esta amenaza en particular entre los pilotos de línea. Ahora bien, cabe mencionar que las aproximaciones normalmente se realizaban con la unidad de conmutación NAV en la posición de aproximación, lo que significaba que cada piloto recibía señales de su propio receptor NAV. Y en ese caso también había un comparador activo entre los instrumentos que activaba una alerta si los dos pilotos recibían señales significativamente diferentes en sus instrumentos. Y eso significaba que el riesgo de una falla como esta se consideraba razonablemente bajo. De todos modos, esta era solo información de contexto que es importante conocer a medida que avanzamos en esta historia. Cuando la aeronave llegó a la posición 16 en Linate, el comandante llamó a los ingenieros de mantenimiento y les informó que el cambio de receptores NAV no había funcionado. La falla había vuelto a aparecer, pero esta vez en el lado opuesto, algo que en cierta forma ya se esperaba. Como respuesta a esto, los ingenieros decidieron reemplazar ambos receptores NAV. Terminaron instalando un receptor King KNR6030 en la posición NAV1 y un Collins 51RB2 Bravo en la NAV2. Ambos eran del tipo no supervisado, algo que evidentemente los pilotos no sabían. De cualquier modo, una vez completado este cambio, los ingenieros realizaron la secuencia de pruebas necesaria cada vez que se instala un nuevo receptor NAV. Y eso significaba que verificaron el funcionamiento de ambas unidades utilizando tanto el VOR del Linate como el localizador del Linate. Pero debido a la ubicación de la posición en la que estaba la aeronave, no pudieron probar la recepción de la señal de senda de planeo del ILS. Ahora bien, todas las demás pruebas se completaron sin problema, así que la aeronave fue liberada nuevamente para operar, pero esta vez con una nota para los pilotos en el registro técnico, pidiéndoles realizar una aproximación automática en el destino para reactivar la certificación de categoría 3 de la aeronave. Esto era importante, ya que ahora se esperaba niebla en el trayecto de regreso tras su cuarto vuelo, y los pilotos simplemente tomaron nota de esta información y continuaron con su preparación. El primer oficial sería el piloto volando en el vuelo hacia Zúrich, así que procedió con la sesión informativa de salida. Al mismo tiempo, los 40 pasajeros que estaban registrados para el vuelo eran recibidos a bordo por la tripulación de cabina. En total, había 46 personas a bordo cuando el vuelo 404 de Alitalia comenzó a rodar hacia la pista 36 derecha. A las 18:36, hora local, el primer oficial estabilizó los motores y luego avanzó las palancas de potencia a la posición de despegue, lo que hizo que el poderoso DC-9 comenzara a rugir por la pista. El despegue y la salida se completaron normalmente, aparentemente sin ningún problema con los equipos de navegación. El ascenso continuó hacia el ahora casi oscuro cielo del norte y la aeronave pronto alcanzó su altitud de crucero planificada de nivel de vuelo 200, es decir, unos 20.000 pies. Suficiente para sobrevolar con seguridad los picos de los Alpes entre Milán y Zúrich, pero no más alto debido a la corta duración prevista del vuelo. Y por esa misma razón, apenas 2 minutos después de alcanzar su altitud de crucero, el comandante sintonizó la frecuencia Volmet para copiar las condiciones meteorológicas de su destino. El viento en superficie en Zúrich se reportaba desde 240 grados a 8 nudos. Lo que llevó al comandante a suponer que se verían obligados a realizar un circuito de aproximación hacia la pista 28 en lugar de aterrizar directamente por el ILS en la pista 14, como habían planeado. Pero unos minutos después también pudieron escuchar la información ATIS, que indicaba que la pista 14 seguía en uso para aterrizajes. Ahora bien, aunque esa era la situación, la grabadora de voz de cabina mostró que el comandante insistió en incluir la maniobra de circuito, que era relativamente compleja, en la sesión informativa de aproximación. No estoy en contra de prepararse mentalmente para todas las eventualidades, especialmente porque el viento de cola se acercaba a los 10 nudos en este caso. Pero también es importante mantener la sesión informativa de aproximación lo más breve y relevante posible, ya que forma una parte fundamental en la creación de una imagen mental clara del procedimiento que está a punto de ejecutarse.
Todas las conversaciones en cabina se realizaron en italiano, pero según el informe traducido, se percibía claramente una marcada diferencia de autoridad en la cabina, con el comandante adoptando un tono casi de instrucción hacia el primer oficial. Ahora bien, eso probablemente no era tan raro a inicios de los años 90, pero pronto veremos por qué es tan importante mantener bajo control ese tipo de actitudes. Dicho eso, parecía haber algunas razones detrás de la actitud instructiva del comandante en este caso. El primer oficial continuó con la sesión informativa, pero parece que estaba consultando la carta de aproximación incorrecta, ya que leyó la altitud de cruce del marcador exterior para la pista 1.6 en lugar de la pista 1.4, que era la que realmente iban a utilizar. También hubo una larga discusión sobre el procedimiento a seguir en caso de pérdida de comunicaciones, y eso rara vez es un buen uso del tiempo en un vuelo tan corto como este. Ese tiempo habría sido mejor empleado revisando correctamente a qué altitud y distancia debía interceptarse la senda de planeo, así como la altitud de cruce real del marcador exterior. Verás, en términos generales, seguir un ILS es bastante sencillo. Los instrumentos HSI y el director de vuelo muestran la indicación del localizador y de la senda de planeo, además de cómo volar para seguirlas. Y si todo se ve bien, rara vez debería haber problemas reales. Pero por supuesto ha habido casos aislados en los que se ha capturado una senda de planeo falsa. Así que también se había implementado una forma de verificar que ese no fuera el caso. La forma más sencilla de hacerlo era asegurarse de que la aeronave se encontrara a la altitud y distancia correctas al interceptar la senda de planeo, y luego monitorear la razón de descenso, que normalmente debía mantenerse entre 700 y 900 pies por minuto. También era necesario hacer una verificación cruzada de la altitud de la senda de planeo en el marcador exterior, o a una distancia equivalente, una vez más para verificar que los instrumentos estuvieran mostrando la información correcta. Pero aquí entra en juego otro problema, uno que tenía que ver con los altímetros instalados en este DC-9 en particular. Verás, utilizaban una carátula tipo reloj con una aguja que indicaba los cientos de pies entre 1 y 9 y un pequeño tambor interno que mostraba los miles de pies. Esto puede parecer lógico, pero ese tambor era bastante pequeño y este diseño requería que los pilotos observaran sus altímetros en dos pasos distintos, primero para ver los cientos de pies y luego para verificar los miles. Y debido a esto y a la pequeña escala del tambor, ya se había demostrado que estos altímetros eran muy propensos a lecturas incorrectas por parte de los pilotos. Y ese también es un detalle que vale la pena recordar. En cualquier caso, la aeronave pronto comenzó el descenso y se puso en contacto con el control de Zurich, que les preguntó cuál era su rumbo actual. Cuando respondieron que volaban con rumbo 350 grados, el controlador les pidió girar ligeramente a la izquierda a rumbo 340 grados. Y luego continuar el descenso inicialmente, hasta el nivel de vuelo 10040. Durante el descenso, el comandante volvió a sintonizar la información ATIS, información ECO, que aún indicaba que el ILS para la pista 14 seguía en uso, con un viento de 250 grados a 7 nudos, visibilidad de 10 kilómetros con neblina, nubes dispersas a 1500 pies y nubes fragmentadas a 3000 y 4000 pies. En otras palabras, un clima bastante bueno. Los pilotos continuaban discutiendo la aproximación de forma bastante extensa, y pronto fueron transferidos al controlador de aproximación, quien les indicó que descendieran aún más, hasta el nivel de vuelo 100 inicialmente. El comandante repitió la instrucción, y hacia las 19 horas, el primer oficial preguntó si deberían realizar una aproximación de práctica CAT-2, como habían solicitado los ingenieros. El comandante estuvo de acuerdo, ya que aún necesitaban probar el sistema para recuperar la certificación de categoría 3 de la aeronave para el vuelo de regreso. Pero curiosamente no hubo discusión sobre cómo volar esa aproximación ni sobre los procedimientos especiales que conllevaba, salvo por las mínimas que sí configuraron. Ahora bien, al volar una aproximación de categoría 2, normalmente se requieren varios llamados adicionales y procedimientos específicos. Y eso habría sido mucho más relevante discutir que los procedimientos de pérdida de comunicaciones y otros detalles menores en los que se habían enfocado hasta ese momento. Así que, en general, la impresión que tengo de esta tripulación es que tal vez estaban un poco dispersos y no seguían al pie de la letra los procedimientos operativos estándar, pero a la vez mantenían en gran medida una actitud bastante profesional y se enfocaban principalmente en temas operacionales durante el descenso.
También parece que fue en este momento cuando el primer oficial finalmente se dio cuenta de que había estado consultando la carta de aproximación equivocada, ya que sus mínimas de categoría 2 no coincidían con las del comandante. Eso llevó a una discusión adicional sobre el procedimiento de aproximación frustrada, que él había informado para la pista equivocada y que el comandante simplemente había malinterpretado. También vale la pena señalar aquí que se procura evitar, en lo posible, realizar sesiones informativas durante el descenso. Y eso se debe a que pueden ser bastante distractoras, especialmente en entornos congestionados, con mucho tráfico y terreno alrededor, que claramente era el caso aquí. Ahora bien, no siempre es posible evitarlo, especialmente en vuelos cortos, pero si debe hacerse, tiene que ser correcto y lo más breve posible. De cualquier modo, se les indicó a los pilotos girar a rumbo 325 para recibir vectores de radar hacia la aproximación ILS a la pista 14 y también descender hasta el nivel de vuelo 90. Unos 2 minutos después, la aeronave pasó por el costado del aeropuerto, momento en el que el comandante dijo: «Estamos pasando por el costado de Kloten a nivel de vuelo 90, nos están manteniendo altos». Y esto es importante señalarlo porque nos da una idea de cuál era la conciencia situacional de los pilotos en ese momento. Recuerda que no les habían dado información sobre cuántas millas de trayectoria con vectores de radar podían esperar. Así que, en realidad, el comandante no podía saber con certeza si estaban altos o bajos en ese punto. Pero como él percibía que estaban altos, es probable que eso influyera en lo que estaba a punto de suceder. Cuando la aeronave descendió por debajo del nivel de vuelo 100, el primer oficial redujo la velocidad a 250 nudos, como estipulan las normas. Pero, aún así, el comandante pronto empezó a decirle que redujera aún más la velocidad, pues una velocidad alta en ese punto solo significaba que se alejarían más del aeropuerto. Nuevamente, el tono utilizado por el comandante era claramente instructivo, pero este no era un vuelo de entrenamiento, así que es probable que al primer oficial no le agradara mucho. En cualquier caso, el controlador de aproximación pronto intervino y les indicó reducir la velocidad a 210 nudos y descender hasta el nivel de vuelo 60, probablemente para tratar de acomodarlos en el patrón de llegada, que estaba muy congestionado, con varios vuelos recibiendo vectores de radar al mismo tiempo. La tripulación cumplió la instrucción y luego discutió brevemente sobre el uso de los sistemas antihielo, decidiendo que no eran necesarios. Y fue entonces cuando el comandante mencionó algo que se volvería muy importante. De repente dijo que el marcador exterior estaba a 1200 pies y podía identificarse a una distancia de 3.8 millas desde el VPOR de Kloten. Ahora bien, la altitud correcta de cruce era en realidad de 1248 pies QFE, es decir, sobre la elevación del aeropuerto, y la distancia se medía desde el ILS, no desde el VOR de Kloten. Pero es probable que el comandante simplemente redondeara la altitud y luego confundiera el identificador. Y esta verificación de altitud pronto se volvería crucial. Es probable que el comandante señalara esto porque el primer oficial había estado utilizando la carta de aproximación incorrecta y por lo tanto ahora estaba verificando prácticamente todo antes de iniciar la aproximación. No lo sabemos con certeza, pero sí sabemos que ambos pilotos eran conscientes de la importancia de esa altitud mínima a 3.8 millas. También vale la pena señalar que el procedimiento de Alitalia en ese momento indicaba que el piloto de supervisión, en este caso el comandante, debía ajustar el QFE, es decir, la presión calibrada para mostrar la altitud sobre el aeródromo. Y el piloto al mando mantenía el QNH, es decir, la presión ajustada para mostrar la altitud sobre el nivel del mar, hasta estar en la aproximación final, donde también configuraba el QFE. Este era un procedimiento de ajuste de altímetros bastante complicado, que hoy en día casi nadie utiliza. Ahora todos utilizamos simplemente QNH en todo momento, para minimizar el riesgo de cometer errores. De cualquier forma, 2 minutos después, el controlador de aproximación indicó a la aeronave girar a la derecha con rumbo 070, lo cual fue leído de regreso por el comandante. Esto significaba que ahora estaban comenzando a recibir vectores hacia la base de la aproximación. Un minuto más tarde, el controlador también les indicó descender a 4000 pies y virar a la derecha a rumbo 110. Y que ahora estaban autorizados para la aproximación ILS a la pista 14 siguiendo ese rumbo. Y en este momento varios eventos críticos ocurrieron muy rápido. Primero que todo, los 4000 pies a los que se les había autorizado descender, según la carta, debían mantenerse hasta estar a una distancia de 8 millas del ILS. Ahí era donde debía interceptarse correctamente la senda de planeo, y por lo tanto, el punto más temprano en el que podía iniciarse el descenso de aproximación.
Pero la forma en que funcionaba el piloto automático en el DC-9 cuando se activaba el modo de aproximación y se detectaba una senda de planeo del ILS era que comenzaba a descender a 700 pies por minuto durante 10 segundos y luego se acoplaba a la senda de planeo detectada. Ahora bien, la forma en que esta tripulación había configurado sus radios NAV era que el primer oficial había sintonizado el VOR de Kloten en su lado, en el receptor NAV2, con un rumbo de 138 grados para la posible aproximación frustrada. Y el comandante había configurado su receptor NAV1 con la frecuencia del ILS y el rumbo de entrada de 138 grados. ¿Y recuerdas esa unidad de conmutación NAV de la que hablamos antes? Pues bien, cuando se seleccionaba DAV1 en modo de aproximación, el NAV2 automáticamente sintonizaba la frecuencia del ILS desde NAV1, pero seguía mostrando y dejando lista la frecuencia del VOR en caso de una aproximación frustrada, y el DME2 también utilizaba la distancia desde el VOR, no desde el ILS. Pero esto también significaba que ambos receptores ahora mostraban de forma independiente las señales del ILS a los pilotos, con el comparador listo para emitir una alerta si se detectaba alguna discrepancia entre ellos. Y algo había ocurrido dentro del receptor NAV número 1. Nunca sabremos exactamente qué, pero por alguna razón, tal vez un cortocircuito o algo similar, una señal nula estaba siendo enviada ahora al indicador de senda de planeo en el lado del comandante, mientras que el localizador funcionaba perfectamente. Y como este receptor en particular no contaba con una bandera de advertencia cuando esto ocurría, el resultado fue que, aunque el localizador se activaba correctamente y mostraba a la aeronave cómo se acercaba a la línea central, la senda de planeo también se mostraba erróneamente como centrada, es decir, en la senda, sin ninguna bandera de advertencia. Pero el receptor NAV del primer oficial no tenía ese problema. Así que, mientras también mostraba que se interceptaba el localizador, el indicador de senda de planeo se mantenía oculto en la parte superior, fuera de vista, ya que todavía estaban lejos de la verdadera senda de planeo. ¿Recuerdas que antes mencioné que el comandante había sentido que los estaban manteniendo altos? Bueno, es probable que aún tuviera esa sensación en el fondo de su mente en ese momento. Así que cuando miró sus instrumentos y vio que estaban justo sobre la senda de planeo, probablemente le pareció lógico. Aunque la distancia DME mostrada era mucho mayor a las 8 millas en las que debería haberse producido la interceptación. Al mismo tiempo, el selector del director de vuelo había sido puesto en NORM, lo que se mostraba como NLARM en el indicador de modo de vuelo. Como era de esperarse, el comparador detectó ahora la diferencia entre el HSI izquierdo y el derecho, y por lo tanto activó la luz de advertencia del comparador. Esto llevó al primer oficial a preguntar, ¿tienes la senda? A lo que el comandante respondió en 1. Probablemente refiriéndose a que, según él, podía ver la indicación de la senda de planeo en sus instrumentos. Solo 5 segundos después, el primer oficial añadió, yo no la tengo, ya que la senda, correctamente en su lado, aún no aparecía. Esto llevó al comandante a decir finalmente, bien, hagámoslo en 1, y esto sinceramente me pone la piel de gallina al contarlo. Porque este fue exactamente el momento en que los últimos agujeros del modelo del queso suizo empezaron a alinearse. El primer oficial estuvo de acuerdo con lo que el comandante acababa de sugerir y le indicó cambiar la unidad de conmutación NAV a radio 1 en lugar de mantenerla en modo de aproximación. Esto hizo que, de inmediato, los 4 instrumentos de navegación comenzaran a recibir su información del receptor NAV1 defectuoso. Y como seguía mostrando la senda de planeo centrada, eso fue lo que apareció ahora también en el lado del primer oficial, y la advertencia del comparador desapareció. Ahora, si esto te parece una locura, estoy totalmente de acuerdo. No tengo idea de cómo se permitía que un sistema funcionara de esta forma. Pero lo más probable es que las aproximaciones solo debían volarse con el modo de aproximación activado. Y esta reacción instintiva de cambiar la unidad a 1 fue simplemente una forma de intentar resolver rápidamente una situación altamente confusa. El problema, por supuesto, era que, aunque parecía haber resuelto la situación, lo único que realmente hizo fue convertir un problema pequeño en uno mucho más grande, al tiempo que permitía al sistema ocultarlo casi por completo. El primer oficial pidió ahora que se bajaran los flaps a 15 grados y armó también el ILS en el piloto automático.
Esto hizo que el piloto automático cambiara de inmediato su razón de descenso de 1150 pies por minuto, como se había seleccionado antes en Vertical Speed, a 700 pies por minuto, de acuerdo con la lógica de captura de la senda de planeo. Y al mismo tiempo también capturó el localizador después de una ligera desviación hacia el lado izquierdo de la línea central. Ahora, el problema aquí era que la aeronave seguía estando 1500 pies por debajo de la senda de planeo real en ese momento. Algo que la tripulación debería haber notado si hubiese consultado el DME, que seguía indicando más de 12 millas de distancia, no las 8 millas donde debería haberse producido la interceptación de la senda de planeo. Y aquí vale la pena hablar un poco sobre cómo los pilotos deberían manejar indicaciones extrañas y banderas de fallo inesperadas en la cabina. Cuando ocurre algo que no entendemos o que no estamos esperando, es muy importante preguntarnos por qué y luego intentar de forma metódica entender qué está ocurriendo. La forma más eficiente de hacerlo es que el piloto al mando continúe concentrado en volar la aeronave y que simplemente pida al piloto de supervisión que indique cuál es la falla. Esto debería llevar al piloto de supervisión a revisar todas las indicaciones y tratar de determinar qué sistemas están involucrados y verificar si hay listas de comprobación de emergencia que deban aplicarse. Esto podría significar que la autorización de aproximación deba ser cancelada y que la aeronave deba mantenerse en espera o solicitar vectores de demora. Pero siempre es mejor hacer eso que simplemente seguir adelante esperando que todo salga bien. En este caso, por ejemplo, una pequeña demora habría permitido al comandante comparar las indicaciones del HSI del primer oficial con las suyas, y junto con la indicación de distancia del DME, probablemente habría comprobado que su indicación de senda de planeo era incorrecta. Eso habría sido especialmente prudente en este caso, dado que recientemente se habían realizado trabajos en los radios de navegación. Y si eso se hubiera hecho, probablemente la aproximación aún podría haber continuado utilizando los instrumentos del primer oficial y verificando cuidadosamente las distancias en relación con las altitudes. Obviamente no se podría haber realizado una aproximación de categoría 2 con esta falla, pero esa consideración ni siquiera fue discutida por esta tripulación. En cambio, ahora se seleccionaron flaps a 15 grados y el comandante indicó captura del localizador y captura de senda de planeo. Así que estamos en la senda, un poco desviados, pero refiriéndose a la ligera desviación que ambos podían ver ya que la aeronave ahora estaba establecida en la senda de planeo. El primer oficial ajustó también el QFE de 970 hectopascales en su altímetro y lo comunicó al comandante. La aeronave pronto descendió por debajo de 3.700 pies, lo que activó una advertencia de altitud, ya que la altitud en el MCP seguía configurada en 4.000 pies. Y el comandante simplemente respondió a esa advertencia diciendo que cancelaba y establecía 5.000 pies, refiriéndose a la altitud de aproximación frustrada. Todas estas acciones en conjunto confirman que la tripulación estaba ahora convencida de que seguían indicaciones correctas del ILS. Y el hecho de que el localizador claramente fuera correcto, probablemente solo reforzaba aún más esta percepción. Este es, de hecho, un gran ejemplo de sesgo de confirmación, donde alguien decide priorizar la información que confirma su interpretación de la situación y descarta todo lo que la contradiga. Como el hecho de que claramente estaban mucho más lejos de la pista de lo que deberían, y que habían recibido la advertencia del comparador antes de cambiar al receptor NAP-1. De cualquier modo, la aeronave continuó descendiendo, manteniéndose aproximadamente 1.200 pies por debajo de la senda de planeo real. Y aunque esto no era bueno, probablemente no habría sido un problema tan grave si no fuera por algunos otros factores muy desafortunados. Verás, el terreno alrededor de Zúrich es bastante elevado y a unas 5 millas en final para la pista 1-4 había una pequeña montaña conocida como Stadlerberg. Esta colina no era lo suficientemente alta como para causar problemas reales, siempre que se mantuviera la senda de planeo normal. Pero si una aeronave volaba muy por debajo de la senda, podía causar dos problemas distintos. Primero, la señal DME, o de distancia, podía verse interrumpida, dificultando la comprobación de altitud de la que hablé antes. Y segundo, durante la oscuridad, si la aeronave volaba lo suficientemente bajo, la montaña podía bloquear la vista de la pista. El Stadlerberg en ese momento estaba completamente a oscuras, sin luces de obstáculos. Así que simplemente aparecía como una enorme sombra negra frente a la aeronave, algo conocido como el efecto de agujero negro.
Ahora bien, esta montaña aparecía claramente en las cartas de aproximación oficiales AIP para Zurich, pero Alitalia utilizaba sus propias versiones ligeramente simplificadas en las que se habían eliminado las características del terreno en la vista de perfil. Alrededor del momento en que el comandante reajustó la altitud del MCP a 5.000 pies, también debió haber bajado el tren de aterrizaje, aunque no hubo ninguna llamada al respecto en cabina. Sabemos que debió bajarse en ese momento porque cuando el primer oficial solicitó configurar flaps a 25 grados, no sonó ninguna alarma, que sí habría sonado si el tren de aterrizaje aún estuviera arriba. Si el comandante bajó el tren en ese momento, también concuerda con lo que hizo después, que fue decirle al primer oficial que continuara reduciendo la velocidad, ya que sentía que se estaban acercando demasiado al tráfico que les precedía en la aproximación final. Luego continuó esa indicación mencionando que la verificación del marcador exterior debía hacerse a 1.250 pies, lo cual era correcto. Pero en ese momento ya estaban descendiendo por debajo de 1.600 pies y aún quedaban más de 4 millas para llegar a la ubicación del marcador exterior. Ahora, algunos podrían preguntarse qué estaba haciendo ATC en este momento, y sería una buena pregunta. Normalmente, el controlador de aproximación debería haber confirmado con la tripulación que estaban establecidos en el ILS si la tripulación no lo reportaba por sí misma. Pero en ese momento no existía un requisito específico para que el controlador monitoreara la altitud de la aeronave una vez autorizada la aproximación ILS. Y en este caso, aunque la tripulación nunca informó formalmente que estaban estabilizados, tampoco se les preguntó al respecto. Probablemente no habría hecho mucha diferencia, ya que la tripulación habría confirmado esa información sin problema. Tampoco había instalado un sistema de alerta de baja altitud para el controlador que advirtiera si una aeronave descendía por debajo de la altitud segura de aproximación, algo que la mayoría de los aeropuertos importantes tienen hoy en día. Así que la combinación de todos estos factores dejó a la aeronave con un solo sistema de advertencia entre ellos y el desastre, el sistema de alerta de proximidad al terreno del que hablaré en un momento. En todo caso, la aeronave simplemente continuó descendiendo por la senda de planeo errónea, manteniéndose constantemente unos 1.200 pies por debajo de la real. Esto porque el piloto automático seguía descendiendo a 700 pies por minuto, como indicaba su lógica. El primer oficial pronto solicitó flaps 50, que era la configuración de aterrizaje prevista, y el comandante la seleccionó rápidamente. Y en ese momento también pasaron las 8 millas, que era donde deberían haber descendido desde 4.000 pies o 2.598 pies en sus altímetros ajustados a QFE, pero su altitud real en ese punto ya era de alrededor de 1.100 pies. Y ahora los primeros signos de cierta duda empezaron a ser evidentes en la tripulación, porque el comandante de repente mencionó que quedaban unas 3.8 millas hasta el marcador exterior, momento en el cual deberían estar casi 150 pies por encima de la altitud que tenían en ese momento. Y a las 19 horas, 10 minutos y 27 segundos, el primer oficial preguntó si ya habían pasado el marcador exterior, pregunta que repitió unos segundos después. Y probablemente hizo esa pregunta debido a las extrañas indicaciones de altitud que estaba observando. Pero el comandante simplemente respondió que no, aún no ha cambiado. Lo que probablemente significaba que él veía que aún estaban fuera de la posición del marcador. Aunque fue una forma algo extraña de expresar eso. Poco después añadió que todavía estaban a 7 millas. Probablemente como parte de un intento por analizar lo que estaba viendo, ya que ahora todo tenía cada vez menos sentido para él. Pero las indicaciones aparentemente correctas del ILS mantenían fuertemente condicionada la conciencia situacional de la tripulación. Y justo cuando el comandante comenzó a analizar seriamente qué podría estar ocurriendo, fue interrumpido por una llamada del controlador de aproximación, quien les indicó reducir la velocidad a su propia discreción y cambiar a la frecuencia de Torre 118.1. Y esa llamada probablemente interrumpió al comandante de considerar más a fondo sus dudas. Ahora estaban por debajo de los 1.000 pies, aún bien fuera de la posición del marcador exterior, con el Stadlerberg al frente como una enorme sombra negra. Y quienes han estado prestando atención habrán notado que, en realidad, el clima no era tan malo. Así que en este punto ya deberían haber salido de las nubes y por lo tanto poder ver lo bajo que estaban. Pero como estaban tan por debajo de la senda de planeo, es posible que hubieran entrado en algunas nubes estratos bajas que se formaban en la propia montaña. Y en cualquier caso, las luces de aproximación y de pista estaban completamente ocultas tras la montaña.
Entonces, ¿qué pasó con el sistema GPWS, el sistema de alerta de proximidad al terreno? No debería haberse activado en una situación como esta. Bueno, primero que todo, esta aeronave estaba equipada con un modelo antiguo de GPWS que reaccionaba principalmente a la tasa de cierre con el terreno y no contaba con una base de datos de terreno como los aviones modernos. Y, en segundo lugar, como el tren de aterrizaje estaba bajo y los flaps configurados para aterrizaje, este sistema estaba programado para activarse solo bajo los siguientes criterios. Modo 1. Tasas de descenso excesivas, lo cual no aplicaba aquí, ya que la aeronave descendía a 700 pies por minuto. Modo 2 Bravo, que incluía una tasa excesiva de acercamiento al terreno medida por el radioaltímetro. Y en este caso, esa tasa tendría que haber sido mayor a 4000 pies por minuto. Pero como la montaña aún estaba por delante de ellos, esto tampoco aplicaba. Y finalmente el modo 5, que habría alertado sobre volar excesivamente por debajo de la senda de planeo. Pero como ese modo estaba conectado al instrumento del ILS, que mostraba que la aeronave seguía perfectamente la senda de planeo, tampoco se activó. Así que en este punto ya se habían cruzado todas las barreras de seguridad técnica y solo quedaba una, los propios pilotos, el único sistema a bordo capaz de autocorregirse y, por lo tanto, posiblemente evitar un desastre. Y estos pilotos ahora realmente comenzaban a no estar conformes con lo que estaban viendo. A las 19 horas 10 minutos y 56 segundos se escuchó al comandante decir que eso no me cuadra. A lo que el primer oficial respondió que a mí tampoco. Y solo un segundo después el comandante gritó "pull, pull, pull", seguido por el sonido de la desconexión del piloto automático. Eso suena alentador, pero lamentablemente, probablemente no fue porque el comandante entendiera lo crítica que era realmente la situación. Es más probable que estuviera mirando su altímetro, viera 300 pies en la carátula y luego interpretara erróneamente la parte del tambor, creyendo que estaban por encima de 1000 pies en lugar de por debajo. Esto significa que probablemente pensó que estaban a 1300 pies y simplemente quería subir un poco para nivelar, hasta que pasaran las 4 millas y alcanzaran la altitud correcta. Un vistazo rápido al radioaltímetro le habría mostrado que en realidad estaban a unos 350 pies, con la montaña acercándose rápidamente, pero eso no ocurrió. En cualquier caso, el primer oficial ya había tenido suficiente. Y cuando la aeronave pasó aproximadamente las 6 millas, inició la maniobra de aproximación frustrada con la orden clara de irse al aire, mientras también avanzaba las palancas de potencia y levantaba el morro de la aeronave a unos 5.4 grados. Más tarde, los análisis demostraron que si esa maniobra hubiera continuado, la aeronave habría logrado apenas superar la montaña, pero lamentablemente el comandante intervino. Recordemos que él seguía pensando que simplemente estaban un poco bajos. Así que ordenó, no, captura la senda, probablemente aún mirando la falsa indicación de senda de planeo frente a él. Y posiblemente debido a esa marcada diferencia de autoridad en la cabina que mencioné antes. El primer oficial ahora obedeció y bajó el morro de la aeronave. Unos segundos después, el comandante preguntó que si podía mantenerlo, a lo que el primer oficial respondió que sí. E inmediatamente después, el radioaltímetro advirtió que ya solo estaban a 200 pies sobre el terreno. Las últimas palabras registradas en la grabadora de voz de cabina fueron del comandante diciendo "Aguanta, intentemos", antes de que, a las 19 horas, 11 minutos y 19 segundos, la aeronave impactara violentamente contra la ladera norte del Stadlerberg, desintegrándose y causando un incendio que cobró la vida de las 46 personas a bordo. Como no se había hecho ninguna llamada por radio, el tráfico continuó normalmente hacia Zúrich, mientras los controladores de aproximación y de torre intentaban averiguar qué había pasado con el vuelo 404. Recuerda que se les había pedido cambiar de frecuencia, pero nunca volvieron a establecer contacto. Poco después, una aeronave en aproximación informó haber visto un gran incendio en la trayectoria de aproximación, revelando así la dolorosa verdad a todos. El aeropuerto fue cerrado de inmediato y todo el tráfico fue desviado. Pero cuando los equipos de rescate lograron llegar al lugar del accidente, ya no había absolutamente nada que pudieran hacer. La investigación del accidente comenzó de inmediato y muy pronto se enfocó en los detalles que acabo de describirte. Se concluyó que las causas del accidente fueron una indicación falsa en la unidad VHF-NAV-1, agravada por una posible mala lectura del altímetro por parte del comandante.
El hecho de que la tripulación no detectara esta falla se debió a un análisis inadecuado del fallo cuando se activó la advertencia del comparador, sumado a la falta de cumplimiento de los procedimientos de aproximación y a una coordinación de la tripulación menos que ideal. El hecho de que el comandante detuviera la decisión del primer oficial de realizar la aproximación frustrada fue probablemente la causa directa del impacto final. Este accidente condujo a varias recomendaciones importantes que aún resuenan en la comunidad de pilotos hoy en día. Obviamente, una de ellas fue que no se debería permitir el uso de equipos de navegación sin un monitoreo adecuado de fallos. Y lo mismo ocurrió con los altímetros de tambor, que ya se había demostrado que eran propensos a malas interpretaciones por parte de las tripulaciones incluso antes de este vuelo. También se emitieron otras 13 recomendaciones dirigidas al control de tráfico aéreo y a las cartas de navegación utilizadas, entre otros aspectos. Pero el punto más importante que se destacó fue que si cualquier piloto inicia una aproximación frustrada en una situación en la que haya dudas sobre la posición, esta debe ejecutarse por completo, sin cuestionamientos. Y si eres piloto y estás viendo este video, eso es lo que quiero que recuerdes. Revisa este otro video que es realmente muy interesante. Te lo prometo. Mi nombre es Peter Hornfeld y estás viendo Mentor Pilot. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima vez. Adiós.